A continuación, damos la palabra al señor Carlos Andrés Terraza Vallejo, socio director de Sumatoria, con la presentación Misión de la Transformación Energética. Carlos Andrés Terraza Vallejo es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con un MBA con énfasis en finanzas de la Universidad de los Andes. Tiene una trayectoria de más de 15 años de experiencia organizando, estructurando y ejecutando un amplio rango de transacciones públicas y privadas. Ha hecho parte del Grupo Aval como analista financiero en Inverlink y Proyectos de Infraestructura S.A. También fue ingeniero en Conconcreto, la firma de ingeniería más grande de Colombia. Le damos la palabra al señor Carlos Andrés Terraza Vallejo. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a toda la audiencia que nos está escuchando y un agradecimiento especial a ANDEC por esta amable invitación que me hacen a participar nuevamente de este foro que se ha institucionalizado de forma importante. En esta ocasión me han pedido que me refiera a las propuestas de la misión de transformación energética, específicamente las relacionadas con el foco 1. Sin embargo, por limitaciones de tiempo, vamos a centrar la discusión en las propuestas que tienen que ver con los mecanismos de suficiencia de recursos de largo plazo, además que son tal vez las propuestas que mayor revuelo han causado en el sector. Por tanto, esta presentación la he titulado El cargo por confiabilidad ante la perspectiva de una futura revisión. Sin embargo, antes de entrar en las propuestas mismas y en mirar sus bondades y sus deficiencias o las inquietudes que nos generan, consideramos que es relevante repasar un poquitico qué ha sucedido, mirar un poquito antecedentes en el mercado eléctrico colombiano que tiene poco más de 25 años de instaurado. Esta presentación pues es densa, sin embargo no voy a ir en detalle sobre toda ella porque me tomaría más de una hora. Les queda el material para consulta en las memorias del foro. Dos cosas a notar sobre esta diapositiva. Lo primero es que Colombia cuenta con una amplia y rica experiencia que resulta muy importante estudiar antes de tomar cualquier camino o decisión de modificación del esquema de confiabilidad en sitio. Recordemos que en sus inicios se partió de la ortodoxia pura, donde se consideraba que la señal de precios de energía en bolsa era suficiente para asegurar la expansión. Se planteaban unos cargos por potencia de transición. Luego se implementó el cargo por capacidad, que era un mecanismo centralizado, y luego migró al cargo por confiabilidad en búsqueda de un mecanismo de mercado. Pero muchas de las discusiones que se están dando y las propuestas que se han planteado recientemente han sido extensamente analizadas en el pasado. Entonces es importante que tengamos esto presente. Lo segundo es que si bien muchas de las recomendaciones y el camino que se está siguiendo es hacia mercados cada vez más descentralizados y esto llevaría a que posiblemente se perciba el servicio de prestación de energía eléctrica como un bien privado en el futuro, pues la confiabilidad difícilmente dejará de ser un bien público. Y esto porque ningún gobierno aceptará el riesgo de racionamiento con los impactos que eso tiene sobre la sociedad y sobre la economía. Perdón. También consideramos pertinente evaluar los objetivos para los cuales fue concebido el cargo por confiabilidad. Recordemos que cuando se publicó la resolución para consulta que dio origen al cargo por confiabilidad, en simultáneo se publicó el documento CREC 072 del 2005, que contenía unos principios fundamentales que cualquier solución debía cumplir. Se contó en ese entonces también con la asesoría de Frank Wollach y de Peter Nance,
para observar el cumplimiento de estos principios y criterios y adicionalmente para formular algunas propuestas adicionales. Finalmente, la comisión se decantó por el cargo por confiabilidad actualmente en sitio. De la evaluación realizada hasta ahora, nos permite concluir que se trata de un mecanismo que ha cumplido en muy buena medida con los objetivos que orientaron su diseño, conforme, digamos, a esos principios y criterios establecidos en este documento en mención. Y por otro lado, varios de los problemas que se anuncian en la misión y que nosotros también hemos identificado, que yo creo que los agentes obviamente han identificado también, pueden resultar ajenos al mecanismo mismo, es decir, pueden trascender el diseño de cualquier mecanismo. Y esto lo vamos a ver un poquitico más en profundidad más adelante. Bueno, hemos clasificado esos principios y criterios según si se han cumplido parcialmente o si no se han cumplido en absoluto. No me voy a detener por tiempo en los que se han cumplido. Voy a hacer referencia a los que se han cumplido parcialmente y a los que no se han cumplido, que en realidad consideramos que es uno solo. Entonces, el primer principio tiene que ver, o se denomina eficiencia, que tiene que ver con la prestación del servicio a mínimo costo. Y ahí pues nos preguntaremos a qué servicio se hace referencia, al servicio de confiabilidad o al suministro de la energía eléctrica. Ahí tenemos algunas diapositivas de apoyo sobre ambas situaciones. Y lo segundo a lo que hace referencia a la eficiencia es a que no distorsione la formación de precios de corto y de largo plazo. Entonces nosotros consideramos que las subastas del cargo por confiabilidad han logrado precios adecuados. Vamos a mirar algunas diapositivas de soporte para mayor detalle. En esta diapositiva graficamos contra el eje derecho la relación entre CERE y precio de contratos y CERE contra precio de bolsa, y contra el eje izquierdo los aportes hidrológicos en el tiempo. Tomamos una serie lo suficientemente larga para poder ver tendencias y comportamientos de cada una de estas relaciones que aquí anotamos. Varias cosas que podemos extraer de esta diapositiva. La primera es que el CERE representa menos de una tercera parte del componente G del CU. Y para ser más específicos, 30% es el promedio para la relación CERE sobre precio de contratos y 32% es el promedio histórico de esos 15 años para la relación CERE sobre precio en bolsa. En relación con los contratos, lo que observamos es que el CERE ha tenido un peso relativamente constante en el tiempo, de hecho con alguna tendencia a la baja, y producto del resultado de la última subasta del año pasado, que cerró en $15.1 el megavatio hora, pues lo que vemos es que esa tendencia a la baja se va a mantener y según nuestras cuentas pasará a representar entre el 26 y el 27% del precio de los contratos para ese momento, para el 2022 y el 2023. En relación con los precios en bolsa, podemos anotar que el CERE ha tenido un peso variable, como ustedes lo ven en la gráfica, en función de la disponibilidad del recurso hídrico. Pues esto resulta bastante evidente y de hecho ambas series, tanto la de aportes hídricos como la de CERE sobre precio de bolsa, presentan un alto coeficiente de correlación. No pareciera haber una distorsión evidente, digamos, en la formación de precios, tal como lo sugiere el foco 1 de la misión de transformación energética en alguno de sus apartes. Como cuarto elemento, no existe posibilidad de distorsionar en la medida en que el CERE pesa menos de una tercera parte en ambos casos, tanto el precio de contratos como el precio de bolsa. Entonces, uno pretender que con un peso tan pequeño, digamos, respecto al precio total de los contratos y de la bolsa, el CERE pueda generar distorsión de algún tipo. Y si consideramos que se ha dado la prestación del servicio a mínimo costo, del servicio de confiabilidad,
por cuanto se ha contado con 3 subastas, ya más las subastas GPPS, que son tomadoras de precio, y no se ha caído en ninguno de los casos especiales que la CREC ha denominado, digamos, para hacer intervenciones específicas, que son la de oferta insuficiente, la de competencia insuficiente y la de participación insuficiente. Como elemento adicional, y ya entrando no en el servicio de confiabilidad, sino en el suministro de la energía eléctrica, pues entrar a definir que se ha prestado a mínimo costo es tan difícil como decir lo contrario, como decir que no se ha prestado a mínimo costo, porque resulta que la expansión se ha dado en función de unas señales económicas y también de unas restricciones del sistema y otras que trascienden, como digo yo, el mecanismo mismo, que son temas socioambientales, de conexión, de financiación, eventualmente. Pero lo que uno sí podría notar es que existe un excedente al consumidor cuando se mide en función del precio de escasez y el costo de racionamiento del nivel 1, que se referenciado al estrato 4, libre de subsidios y contribuciones. Lo que vemos es que hoy por hoy ese precio de escasez representa cerca de la mitad del costo de racionamiento. Por tanto, consideramos que existe un excedente al consumidor importante. De hecho, eConcept, en un estudio que realizó hacia finales del año pasado, estimó en 17 billones de pesos el beneficio a la demanda en los últimos 2 niños de no haber tenido que racionar. Ese es un dato que resulta bastante relevante. Ahora, siguiendo, digamos, en aquellos principios y criterios parcialmente cumplidos, están los criterios de estabilidad, predictibilidad y capacidad de previsión que caen dentro de un solo principio, que es el de eficacia. El de estabilidad, pues, se refiere básicamente a que se dé o que exista una baja volatilidad en la asignación del cargo por confiabilidad en el tiempo, tanto para existentes como para entrantes. Nosotros consideramos que para los entrantes esa volatilidad resulta relativamente baja, solamente quedan expuestos, digamos, a las indisponibilidades eventuales de las centrales que tengan algún tipo de afectación sobre su remuneración, pero tienen un P por Q asegurado en el tiempo en un plazo hasta de 20 años, según el tipo de central que fue subastada. Sin embargo, para las existentes, la aversión al riesgo por parte de la comisión pues ha llevado a que se subaste una demanda en exceso y esto puede resultar en una reducción significativa de la prorrata. Y esto lo vemos en esta siguiente gráfica. El escenario de proyección alto de la UCME para el 2022-2023 arrojaba 82.797 gigavatios hora año, sin embargo se terminaron subastando 91.451 gigavatios hora año, es decir, 8.650 gigavatios hora año adicionales a esa demanda alta de la UCME, lo que implica un margen del 10.5 adicional a la demanda prevista bajo condiciones críticas. Esto tiene unos efectos en la prorrata del sistema para los existentes en el caso de que llegara a entrar toda la energía que fue subastada. Si uno toma las más recientes proyecciones de demanda de la UCME y ahí está en el escenario alto de mayo del 2024, hay un escenario resultante que básicamente es una demanda ponderada de escenarios COVID y pre-COVID, pero lo que vemos es que en cualquiera el escenario que se tome, digamos, entre esos dos, pues nos arrojaría que los existentes quedarían con una prorrata entre el 72 y el 80%, cuando históricamente esa prorrata se ha situado entre el 90 y el 95%. Entonces, esto pues implicaría una potencial disminución en el ingreso de los existentes del orden de un 20%, que no resulta en una disminución menor. Perdón que aquí me salté un punto muy importante respecto al principio de eficiencia, y es que si bien consideramos
que se ha cumplido, digamos, con la prestación a mínimo costo, por lo menos en lo que corresponde al cargo por confiabilidad o al servicio de confiabilidad, y que no se está generando una distorsión en la formación de precios de largo plazo, de corto y largo plazo, pues sí nos quedan algunas preocupaciones de que no esté garantizando la construcción de plantas hidráulicas de gran tamaño y de plantas a carbón que pueden resultar necesarias para la oferta en contratos. Y voy a hacer referencia a este link para mayor apoyo. Aquí vemos los resultados de la última subasta, donde en nuevos proyectos se asignó un OEF, unas obligaciones de energía firme por 12.031 gigavatios hora año, de los cuales 9.560 fueron térmicos. Si nos referimos al pie chart de abajo, eso nos arroja que el 79.5, es decir, el 80% de esas obligaciones de energía en firme se asignaron a plantas térmicas. Y si uno se va a mirar el detalle de esas plantas térmicas, que no lo traje aquí también por cuestiones de tiempo, lo que ve es que el 80% de ese 80 son plantas de altos costos variables. Por altos costos variables nos referimos a aquellas que no pueden ofrecer energía en contratos. Y eso, pues básicamente, lo podemos contrastar contra estas siguientes diapositivas. Aquí tenemos graficados los contratos o los precios de los contratos en la franja septiembre de 2019, agosto de 2024, de los que están firmados para ofrecer energía en ese rango de fechas de varios de los agentes. Ahí están AES Chivor, EPM, Enel, Celsia, y está el conjunto de esas compañías, que es una línea azul oscura. Lo que vemos es que el 40% aproximadamente de los contratos caen entre 200 y 220 pesos, un 30% se encuentra firmado por debajo de 200 pesos y otro 30% por encima de 220 pesos, llegando casi hasta los 260 pesos. Pero por encima de 260 pesos no vemos que se firme ningún contrato en el sistema. Y esto se debe probablemente a que la demanda prefiere exponerse a los precios de bolsa, que son relativamente bajos la mayoría del tiempo en la medida en que se cuente con condiciones normales de hidrología, y obviamente pues precios altos cuando llegan los fenómenos del Niño o veranos bastante intensos. Pero la demanda muchas veces prefiere exponerse a los precios de bolsa que firmar contratos por encima de los 260 pesos. Cuando contrastamos esos 260 pesos contra la curva agregada de ofertas que generó Deloitte en mayo del 2020 para determinar el precio marginal de escasez, pues lo que vemos es que las únicas plantas que están en capacidad de ofrecer energía por debajo de ese costo variable son las de carbón, que son todas las que están situadas a la derecha de la línea punteada que ustedes ven ahí. Todas las demás plantas que están situadas a la izquierda de la línea punteada son plantas que son o gas natural importado, gas natural local o fuel oil, ACPM, etcétera, otras tecnologías diferentes a carbón. Pero las únicas que realmente pueden ofrecer energía en condiciones que la demanda esté dispuesta a tomarla en contrato son las plantas a carbón y obviamente pues las de gas en boca de pozo, que en la subasta reciente del cargo por confiabilidad resultaron varias asignaciones, y por eso no el 100% resulta en energía no contratable, sino solamente el 80%. Pero nos preocupa que probablemente el esquema actual esté enviando señales para la instalación de plantas con muy bajo CAPEX, independiente de su costo variable. Ahora bien, no sabemos si ese problema es un problema del mecanismo mismo o puede corresponder a la coyuntura actual, donde obviamente hay problemas socioambientales que enfrentan determinadas tecnologías y que le generan ciertas barreras de entrada, adicionalmente a la financiación y el aseguramiento de ciertos proyectos. Pues sabemos los acontecimientos recientes de Ituango, que obviamente generan halos de incertidumbre en materia de financiación y de aseguramiento de ese tipo de unidades. O si adicional a eso se puede deber al periodo de planeación que está dando
la comisión para que entren centrales que tal vez necesiten más de 3 o 4 años para instalarse en el sistema, que puede ser el caso de las de carbón y esas plantas hidráulicas de gran tamaño que estamos mencionando. Pero no tenemos elementos suficientes para concluir a ese respecto. Bueno, volviendo a los principios de eficacia, disculpo que me tocó devolverme, ya vimos el de estabilidad, ahora vamos a pasar al de predictibilidad, que básicamente habla sobre la posibilidad de estimar la evolución futura de la remuneración con una probabilidad aceptable por parte de cada uno de los agentes. Y aquí lo que vemos es que producto de la discrecionalidad de la CREC con la demanda objetivo, pues esto también dificulta esa predictibilidad en algunos casos, y en el caso de las hidros también reduce la predictibilidad a los cambios en PSS como los que recientemente se planteaban para las últimas subastas. En materia de predictibilidad, pues tampoco me voy a detener aquí con el detalle de todo esto, pero básicamente aquí lo que traemos es cuáles fueron los elementos que se tomaron en consideración para definir la demanda objetivo en cada una de las 3 subastas de mención, la del 2008, la del 2011 y la del 2019. Y ahí salen elementos como, por ejemplo, las exportaciones a Panamá, un margen de seguridad por aumento en la demanda durante los fenómenos del Niño, producto de refrigeración y mayores requerimientos de aire acondicionado. En la subasta más reciente, pues obviamente se tomó en consideración el potencial retraso en la entrada de Hidroituango, y entonces la comisión con razón buscó cubrirse de esa situación, pero adicionalmente pues se dio esa disminución, digamos, en la ENFIC incremental, pasando del 95 PSS para las existentes al 98 PSS para esas existentes, y para las nuevas al 100 PSS. Y este 98 pues quedó a discreción de la CREC para próximas subastas, quedó mencionado como un X% PSS. Eso genera obviamente dificultades en la predictibilidad. También hablábamos de la capacidad de previsión, que ya lo había notado, y hace referencia a problemas de trámites, permisos ambientales, relaciones con las comunidades, que esto puede derivar en que se requiera un mayor periodo de planeación, probablemente. Tenemos el caso reciente, digamos, de los procedimientos de la Procuraduría respecto al proyecto Colector A1, que pone en vilo más de 1000 megas de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, pero bueno, creemos que esos son eventualmente problemas nuevamente que se pueden arreglar con ajustes relativamente pequeños si se refiere a esa planeación o al periodo de planeación. Y luego está el principio de adaptabilidad, que básicamente se refiere a que a que puedan entrar, digamos, a que se dé el incentivo para la incorporación de los últimos avances tecnológicos. Y lo que vemos es que las fuentes no convencionales de energía renovables sí tienen dificultades para participar o para entrar al sistema vía únicamente las subastas del cargo por confiabilidad. Producto de eso, pues se lanzó, digamos, esa subasta del Ministerio de Minas y Energía de largo plazo. Sin embargo, también consideramos que esto puede tener algunos ajustes, y para el ejemplo quisimos traer el caso de Acacia 2, donde la ENFIC calculada según la resolución 167 de 2017, pues arroja 80.6 gigavatios hora año para el periodo entre septiembre del 2015 y abril del 2016. Estamos haciendo referencia al último niño. Sin embargo, cuando uno calcula la energía teórica que hubiera podido generar esa planta con las lecturas de energía que tenemos, o del recurso, perdón, que tenemos, lo que vemos es que la energía que hubieran podido entregar esas centrales es 4.2 veces mayor que la ENFIC calculada, es decir, 338.1 gigavatios hora año. Entonces, la pregunta es si solucionando el problema
de la medición de la ENFIC para este tipo de centrales que tienen un comportamiento complementario, digamos, con las fuentes hídricas en los periodos de escasez hidrológica, se podría dar una mayor señal o un mejor incentivo para que este tipo de centrales se puedan incorporar vía un mismo mecanismo, llámese el cargo por confiabilidad o el mecanismo que lo modifique o lo sustituya eventualmente. Pasando ahora a las propuestas del foco 1, pues no me voy a detener en ellas. Estas son propuestas que todos ustedes, los aquí presentes, han estudiado en bastante detalle, pero lo que sí podría uno indicar es que la propuesta 1, que es la que hizo Frank Wallach, corresponde a una sustitución total del actual esquema por contratos obligatorios de energía con condiciones estándar. La propuesta 2, que es la que promovió Pablo Hernán Corredor, pues básicamente consiste en una modificación al cargo por confiabilidad actual con dos elementos. El primero es que las nuevas plantas que se requieran para la expansión quedarían en un esquema similar al actual, y las existentes se dividen en dos grupos según el factor de planta y se subastaría la demanda estacional, es decir, las demandas de los veranos e inviernos. En términos generales, no encontramos, o más bien creemos que estas propuestas se encuentran a nivel de idea, al menos como quedaron plasmadas en el foco 1 de la misión de transformación energética, y que tal como están esbozadas, pues no permiten concluir respecto a sus bondades para el reemplazo del cargo por confiabilidad. Y como veíamos anteriormente, producto de evaluación que hicimos de esos criterios y principios, pues nosotros sí consideramos que el cargo por confiabilidad ha cumplido en buena medida digamos, esos propósitos o ese objetivo para el que fue creado. Entonces, aquí la pregunta es si vale la pena tanta sofisticación para mejorar algo que funciona bien y que eventualmente con algunos ajustes menores podría seguirle prestando un servicio adecuado al sistema. Aquí seguimos pues con algunos elementos de descripción de las propuestas: el plazo, la demanda objetivo, el respaldo de confiabilidad. No me voy a detener en ellos también por efectos de tiempo, pero respecto a la demanda objetivo, pues sí quedan algunas dudas. Lo primero es que en la propuesta 1 de Frank Wallach existe una obligación de contratación por parte de la demanda, y la pregunta es si la demanda no regulada realmente uno puede obligarla a que se contrate, y también cómo se define esas demandas de los agentes, es decir, el 100% de la demanda de un agente, ¿quién la determina? ¿Cómo se determina? ¿Con qué margen de seguridad? En un evento de criticidad hidrológica, no es tan sencillo, digamos, y como está plasmada la propuesta, pues nuevamente, más que con ánimo de criticarla, lo que planteamos es interrogantes que no nos permiten concluir respecto a las bondades de las propuestas. Y respecto a la segunda propuesta, pues lo que vemos es que se pasaría de establecer una sola demanda objetivo por parte de la UCME, más el margen de seguridad que la CREC le quiera asignar, a la necesidad de establecer dos demandas objetivo. Y ahí las preguntas que también surgen es con qué criterios y por qué la necesidad de diferenciar el nivel de remuneración para los existentes. Muy bien, voy a pasar por las deficiencias del cargo por confiabilidad a las que hace referencia el foco 1 de la misión. La primera es, textualmente, que aumenta el incentivo para que los grandes proveedores ejerzan poder de mercado en el mercado de energía a corto plazo cuando surgen condiciones críticas del sistema. Esto pues básicamente está haciendo referencia a que se pueden presentar abusos de posición dominante
en el corto plazo bajo condiciones críticas del sistema. Nosotros consideramos que el cargo por confiabilidad nada tiene que ver con enviar un incentivo, digamos, para ejercer el poder de mercado. Lo que en efecto ha sucedido es que se ha seguido concentrando el mercado, pero por nada diferente a que son los grandes agentes existentes los que se atreven y los que tienen la capacidad o la mayor capacidad de ejecutar proyectos que enfrentan retos socioambientales importantes y retos obviamente en materia de financiación y asegurabilidad. Y en cuanto a las propuestas se refiere, las propuestas del Foco 1, pues lo que vemos es que ninguna de las dos propuestas solucionan este problema. Aquí hicimos un ejercicio que traemos sobre el grado de concentración, tanto a nivel de ENFIC como de generación, y planteamos dos escenarios para mirar qué tan concentrado está el sistema. ¿Por qué? Porque uno podría pensar en que dado el nivel de concentración de la generación o de la energía en firme que proveen determinados agentes, pues ameritaría tomar medidas regulatorias adicionales que lleven a una potencial desintegración o desinversión por parte de algunos agentes. Sin embargo, en los niveles de concentración que nos están dando medidos por el índice IHH, pues lo que vemos es que bastaría con un riguroso seguimiento por parte de la SIC y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que recientemente creó esa unidad de monitoreo del mercado de energía y gas y que creemos que es parte de lo que tienen que hacer para identificar y evitar esos potenciales abusos de parte de algunos agentes, pero no estamos viendo concentraciones que despierten o generen ciertas alarmas que amerite tomar medidas regulatorias adicionales. Y aquí hicimos dos escenarios, muy rápidamente me refiero a ellos. El primero, bajo la composición empresarial actual. Entonces ahí lo que vemos es el nivel, el IHH de la ENFIC daría 1094 y en generación daría 2032. Esta generación es tomada con base en el último MPODE de XM de agosto de este año y los cálculos se hicieron para el periodo del 2023. Y en el escenario 2, pues lo que asumimos es que esos grandes proyectos a los que hacía mención, y es que los agentes existentes son los que se aventuran muchas veces en el desarrollo de estos proyectos, como el Quimbo, Ituango, GESEL-K3, GESEL-K3-2, Sogamoso, si esos proyectos hubieran quedado en manos de otros agentes, ¿cómo se hubieran comportado esos índices? Lo que vemos es que el índice de la ENFIC caería nuevamente en la de baja concentración, es decir, ahí no habría ningún cambio. Sin embargo, el de generación pues pasaría de concentración moderada a concentración baja. Ahora, en el escenario 1 está en concentración moderada, pero tocando el límite de la concentración baja. Entonces tampoco vemos, digamos, una situación de alarma por ese lado. La segunda crítica o deficiencia, digamos, que anota la misión de transformación, tiene que ver con que the second criticism of the transformation mission is linked to reliability with greater costs. Gracias. Y niveles promedio más bajos de agua, sobre todo durante periodos previstos del niño. Entonces, alegan que no pareciera ser un mecanismo efectivo para equilibrar la confiabilidad del sistema y la eficiencia del mercado. Sin embargo, como veíamos unas gráficas atrás, la alta correlación entre el CERE sobre los precios de bolsa y los aportes hídricos, pues es absolutamente evidente que los mayores costos se dan cuando los aportes son relativamente bajos. Digamos, eso no es un hallazgo nuevo. Por otra parte, el cargo por confiabilidad tiene un límite para el valor de la energía que está asociada o está comprometida en las obligaciones de energía en firme y la demanda no se encuentra expuesta nunca a ese precio de bolsa. Es decir, como máximo estarían expuestos al precio de escasez. Sin embargo, buena parte de la demanda se encuentra contratada y por tanto, pues no queda expuesta a esos precios de bolsa que se observaron en el niño del 2015 y del 2016, que tuvo una serie de eventos que ayudaron a que se agudizara. Si uno se fuera a aquí hay un trade-off y es
¿existe realmente la necesidad de contratar toda la demanda para evitar la exposición en determinados momentos a unos picos en los precios del sistema que nuevamente están acotados por el precio de escasez? ¿O realmente deberíamos tomar la propuesta de Frank Wollach, que exige la contratación de toda la demanda? Y lo que vemos es que si uno corriera los números, mirando hacia el 2023, y aquí lo que tomamos fue la ENFIC verificada y validada para el periodo 2022-2023, todas las ofertas de todas las tecnologías que las promediamos para el periodo 2019, y si uno hiciera ese cruce de demanda contra la oferta de ENFIC, porque la propuesta es limitar la contratación al ENFIC de las centrales, lo que ve es que los contratos probablemente cerrarían en 471 pesos, es decir, 2.3 veces el promedio de los contratos del mercado regulado actualmente, que se ubica en 205 pesos. Entonces, por eso mencionaba que hay un trade-off y la demanda misma habla cuando decide contratarse máximo hasta 260 pesos y quedar expuesta en una porción al precio de bolsa. Esto pues lo que vemos es que tendría una pérdida importante del excedente del consumidor en caso que se adoptara una propuesta de ese estilo. Y el tercer punto tiene que ver con la certeza de los ingresos proporcionados por el mecanismo de cargo por confiabilidad reducen el incentivo a ofrecer contratos de largo plazo e instrumentos de cobertura. En cuanto a los instrumentos de cobertura, puede ser parcialmente cierto. Ahora vamos a ver un ejercicio que realizamos. En cuanto a los contratos, pues la realidad es que bajo la composición hidrotérmica que tenemos en el sistema actualmente, no hay oferta suficiente de contratos a precios que la demanda esté dispuesta a tomar. Y aquí hicimos un ejercicio donde calculamos cuál es la energía contratable de cada uno de los agentes. Esa primer columna nos arroja que el total de la energía contratable por debajo de esos 200 pesos, 60 pesos por kilovatio hora serían 51.136 gigavatios hora año. Esto es realizado para el 2020. Y la demanda no regulada más la demanda regulada ascenderían a casi 74.000 gigavatios hora año. Es decir, que esos 51.000 darían tan solo para atender aproximadamente el 70% de la demanda total del sistema. Ya cuando uno lo mira por demandas específicas, pues lo que ve es que la demanda no regulada se contrata prioritariamente, alrededor del 90% históricamente se ha contratado, con lo cual la demanda que queda más expuesta es la regulada, donde quedarían aproximadamente 20.000 gigavatios hora año descubiertos, que es la diferencia entre estos 50.000 y estos 30.000 que ustedes ven aquí. Entonces, no se puede concluir que no exista el incentivo suficiente para ofertar contratos, sino sencillamente que la demanda tampoco está dispuesta a tomar los contratos al precio que sea. Hicimos, como les dije, un ejercicio respecto a una potencial cobertura, porque sí consideramos que puede ser parcialmente cierto, digamos, la deficiencia que anotan sobre el no incentivo a vender instrumentos de cobertura. Y aquí no me voy a detener en esto porque ya me está acabando el tiempo, entre otras, pero básicamente para indicarles que si las hidráulicas y las fuentes no convencionales de energía renovable decidieran no contratarse cercanas a su ENFIC, sino cercanas a su energía media, con respaldo de las térmicas que no pueden ofrecer contratos a precios económicos o que esté dispuesto a tomar la demanda, pues se podría atender cerca del 90% de la demanda con contratos firmes. ¿Cuál es la energía que habría que respaldar? Cerca de 16.400 de una energía en firme que tiene estas térmicas no contratables de cerca de 26.000 gigavatios hora año. Para eso hicimos un ejercicio donde estimamos cuáles eran las primas que tenían que cobrar las hidráulicas a la demanda para poder cubrir los costos variables de generación bajo cualquier evento. Hicimos unas sensibilidades de la frecuencia del niño, de la duración del niño y de los costos de los combustibles, no me voy a detener. Y también estimamos cuál era la prima que habría que pagarle a los térmicos por renunciar a generar durante los niños y poder vender su energía al precio de escasez. Evidentemente, pues ellos hacen un negocio en esas condiciones. Y
Al final del día, lo que vemos es que con alrededor de 12 pesos, que ustedes lo ven referenciado aquí abajo, uno podría cubrir tanto la prima que habría que apropiar para efectos de cubrir los costos variables de generación de las térmicas que respalden la diferencia entre la energía media y la energía en firme de los hidráulicos, si se fueran a contratar toda su energía media, y que adicionalmente compense el costo de oportunidad de los térmicos de renunciar a generar durante los niños, perdón, a vender durante los niños al precio de escasez y entregarle esa energía a los hidráulicos para cubrir sus compromisos. Eso representa más o menos el 5% del MSI actual, que no resulta en una cifra exorbitante. Si nos hubiera dado 80 pesos por kilovatio hora, pues uno diría que no hay mucho que hacer, pero con estos 12 pesos o cercanos a los 12 pesos, pues sí creemos que se pueden llegar a una serie de instrumentos de cobertura con miras a ampliar la cobertura en contratos de la demanda con el parque de generación existente, sin tener que instalar hasta ahora una unidad adicional de generación. ¿Qué riesgo hay importante aquí que no es cubrible de ninguna forma? El de TRM. Entonces, pues lo que habría que hacer es indexar el precio de los contratos en pesos, y lo que se quiere es seguir indexando en pesos como tradicionalmente lo han hecho los agentes, y esas primas, tanto para cubrir los costos variables de generación como el costo de oportunidad de generación de los térmicos durante el niño, sí habría que indexarlo en dólares, pero nuevamente, como vemos que pesa tan solo el 5.2%, pues creemos que eso no debería ser una limitante importante. Bueno, ya para cerrar, no me voy a detener en toda esta diapositiva, el material les queda nuevamente, pero aquí hay algunas reflexiones de fondo, y una de ellas es que el impacto del niño seguirá siendo un elemento central en el mediano y en el largo plazo, aun cuando se cuente con tecnología de almacenamiento. Y eso es básicamente por las condiciones climáticas a las que nos enfrentamos. Ustedes han visto recientemente el caso de California, los problemas que se han presentado con la instalación acelerada, digamos, y masiva de fuentes no convencionales de energías renovables. Creo que tenemos que ser prudentes, vamos en el camino que es, pero no deberíamos excedernos en eso. No creemos conveniente entrar a sofisticarnos demasiado en esquemas que sustituyan o modifiquen el cargo por confiabilidad vigente, si con algunos ajustes menores, como veíamos ahora, que probablemente sean el cálculo del ENFIC para esas fuentes de energía renovable variables, y probablemente los periodos de planeación con algunos ajustes menores. Esto podría enviar las señales deseadas para que entren todo tipo de tecnologías al sistema y tengamos un mix de generación balanceado, como lo mencionaba el ministro Mesa al inicio de su charla. Con esto me despido. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de participar de este importante foro.